Continuamos con todos ustedes y nos vamos a Perú. Perú está con una situación bastante complicada. La salida pues de Pedro Castillo, la nueva presidenta Dina Boluarte, bueno, una situación de conflictividad que lleva más de 40 personas fallecidas. Tan solo esta semana 18 personas en el sur de Perú, pero dejemos entonces que este trabajo especial que hemos hecho para todos ustedes nos ilustre sobre lo que está sucediendo en esa nación. 7 días de protestas consecutivas en Perú, principalmente en las regiones sureñas de Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cusco y Puno, han sido el escenario constante de bloqueos de carreteras, marchas y hostilidad. Hasta el momento, desde que se iniciaron los enfrentamientos con las fuerzas del orden el pasado 11 de diciembre, han fallecido casi 40 personas. Los manifestantes exigen la renuncia de la actual presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria de una asamblea constituyente y el adelanto de elecciones generales a 2023. Según el gobierno peruano, cerca de 9.000 personas se dirigieron este lunes a los alrededores del aeropuerto de Juliaca y unos 2.000 de ellos empezaron un ataque sin cuartel contra la policía en las instalaciones, donde al menos 17 personas perdieron la vida. Una de las jornadas más violentas desde que inició esta tensa situación política y por la que el gobierno regional decretó 3 días de luto y solicitó que la bandera fuera izada a media asta en señal de solidaridad con las familias afectadas. Por su parte, el primer ministro peruano, Alberto Otárola, acusa a los manifestantes de haber atacado el Estado de Derecho. Un ataque organizado, sistemático, de vandalismo y de organizaciones violentas hacia el Estado de Derecho y las instituciones en Puno. Entre tanto, las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en el Perú exhortaron a las autoridades y fuerzas de seguridad peruanas a tomar urgentemente medidas para asegurar el respeto de los derechos humanos. Asimismo, hizo un llamado a las personas y a las organizaciones sociales que vienen manifestándose a abstenerse de actos de violencia y ejercer el derecho a la protesta de manera pacífica, respetando la vida y la propiedad pública y privada. Bueno, este trabajo de nuestra compañera Yadelcy Moreno ilustra bastante bien lo que está pasando allá, pero vámonos a Perú para ver y escuchar la lectura de una persona que todos los días analiza esta realidad. Como politóloga, también hay que señalar pues que como dato adicional, hija del expresidente peruano Valentín Paniagua, quien lideró la transición post-Fujimori. Patricia Paniagua. Patricia, muy buenos días, la saludamos. ¿Cómo está usted? Buen día, Marisabel. Saludo y saludo también a su teleaudiencia y la oportunidad de poder compartir impresiones sobre lo que viene sucediendo en el país. Bueno, vemos que es una situación muy complicada. Primero, pues conocer su opinión en general sobre este tema y luego pues vamos allí pues poniendo énfasis sobre uno y otro tema, pero pareciera una situación bastante complicada toda vez que entiendo que las elecciones están fijadas para el año 2024 y la pregunta que se pueden hacer mucho, bueno, la presidenta Boluarte tendrá oxígeno hasta esa fecha. Efectivamente, como bien dice, es una situación sumamente compleja y las elecciones que todavía no están aprobadas por el Congreso, hay que decirlo, lo que hay es una primera votación llevada a cabo en el Congreso que daría lugar a unas votaciones en el 2024, unas elecciones generales. Sin embargo, se ha sentido desde el Congreso la intención como de, en este tiempo, en vez de avanzar hacia las reformas que el pueblo pide, que la ciudadanía ha venido pidiendo, hay que decirlo, porque, digamos, desde que ya estaba el expresidente Castillo en el poder, lo que se venía escuchando desde la ciudadanía y la sociedad civil era la exigencia de reformas que nos sacaran del espiral de crisis en el que venimos circulando, porque también hay que mencionarlo, esta crisis no comienza con la llegada de Castillo al poder y tampoco va a terminar en alguna medida con las acciones que se tomen desde este gobierno, sino que nos retrotrae al 2016 y si queremos mirar aún más atrás podría llevarnos hacia el fin de la transición y los gobiernos que le sucedieron y que no tuvieron la iniciativa de concretar el encargo de lo que debía hacerse después de la caída de la dictadura fujimorista. Entonces, esta crisis es profunda, es estructural, es sistémica y requiere medidas que nos puedan llevar
a salidas igual de profundas, de sistémicas, de estructurales. Entonces, este intento de elecciones en el 24, que no termina de concretarse, un Congreso que parece totalmente de espaldas a la ciudadanía, que en este tiempo, desde que asumió la presidenta Boluarte, lejos de recoger el clamor ciudadano y de empezar ya a mirar ese camino hacia estas elecciones generales, ha empezado a aprobar una serie de proyectos de reforma que están dirigidos más bien a la reelección inmediata, que es algo que en referéndum se había dejado por fuera, la bicameralidad, que también es algo que en el referéndum que tuvimos con el presidente Vizcarra se dejó fuera, y en fin, andando más bien hacia reformas que benefician a la clase política, esa que ahora está tan desprestigiada. Sí, ahora, es eso lo que también alimenta el descontento en este momento y nos lleva a una situación exacerbada de violencia y una represión, pues, que lo que ha generado es una masacre en Juliaca, en Puno. Así se entiende desde allá, que es una masacre. Esa es la percepción que se está teniendo desde allá. Sí, la ciudadanía, el ciudadano común. Es la lectura que se puede hacer porque estamos hablando de un uso totalmente desproporcionado de la fuerza. Estamos hablando de manifestaciones ciudadanas que se denuncia que pueden tener cierto asusamiento, que pueden haber allí intereses particulares jugando y que puedan llevar a la población a medidas extremas, lo cual quizás hasta podría ser un elemento a tomar en cuenta, pero lo cierto es que hay una ciudadanía completamente indignada, harta de cómo se están manejando los temas, de cómo se está manejando en general la política en nuestro país, y que requiere de inmediato respuestas políticas. Y la primera respuesta que ha recibido por parte del gobierno de la presidenta Boluarte ha sido la declaratoria del estado de emergencia. Al momento en el que surgieron las primeras manifestaciones, la reacción inmediata fue la militarización. En esa medida, la violencia no puede ser respuesta frente al clamor ciudadano de que sus demandas sean escuchadas. Claro. Ahora, creo que esa... Sí. Sí, no, le quería preguntar, porque las esperanzas de ese pueblo y los reclamos de ese pueblo en su momento, pues pareciera que lo encarnó el presidente Castillo. ¿Qué le faltó al presidente Castillo? ¿Qué le pasó al presidente Castillo? Bueno, el señalamiento que hizo, pues prácticamente disolviendo el Parlamento, pues bueno, fue una medida que aquellas aguas trajeron estos lodos, pero cuando estaba llegando el presidente Castillo, ¿qué le faltó? ¿Y por qué no pudo comenzar a hacer estas reformas que su candidatura encarnó? Efectivamente, como lo dice el presidente Castillo, si lo ponemos en palabras simples, fue una decepción para sus votantes, para la mayoría de sus votantes en alguna medida, porque también hay que señalarlo, venía con serias denuncias de corrupción, que si bien es cierto, no han llegado todavía a una etapa en la que pudiera determinarse claramente responsabilidades, los indicios eran bastante serios, y sumado a todo eso, sí había un clima en el que veníamos a un sector interesado en removerlo del poder desde el primer momento en que asumió la presidencia. Patricia, vamos a hacer algo. Yo quisiera que continuáramos hablando del presidente Castillo porque es importante para entender lo que está pasando y cómo muchas personas incluso están pidiendo que retome el mandato, pero tengo que ir a la pausa. Al regreso, si me acompaña, pues venimos con esto. De acuerdo. Continuamos, amigos, conversando a las 8:02, hora de Venezuela, con Patricia Paniagua, politóloga, hija del expresidente peruano Valentín Paniagua, quien, recordamos, pues lideró la transición por Fujimori. Ahora, Patricia, habíamos dado pendiente el tema del presidente Castillo, estábamos analizando su figura. Señalaba que el presidente Castillo, pues, resultó ser una gran decepción, así nos comentó. Esa gran decepción, sin embargo, mucha gente está pidiendo su retorno. Sí, en realidad, como se lo mencionaba, resultó ser una gran decepción para sus votantes, pero hay un sector que siente que en alguna medida él encarnó esa presencia del, digamos, el ciudadano rural postergado durante décadas, y que toda esta, digamos, fuerza que quiso removerlo del poder desde el inicio, desde sectores vinculados a la derecha,
y que persiguieron ese objetivo desde el inicio, más allá de luego los indicios que aparecieron en su gobierno de corrupción, como también lo comentábamos, y luego la intentona fallida de golpe en el que rompe el orden democrático y de hecho su vacancia se da ya de manera regular porque había quebrado el orden constitucional. Sin embargo, toda esa ciudadanía que ve que él encarnaba su voz, esa exigencia de voltear la mirada hacia lo que sucede en el interior del país, sí sigue pidiendo que él sea repuesto. Sin embargo, yo creo que detrás de ese pedido hay mucho más que mirar. No podemos quedarnos en decir, bueno, sí quieren que retorne el presidente Castillo, lo cual es imposible Sí. también. Pero detrás de eso hay un clamor, ¿Por qué una sería serie. imposible, Patricia, si nos ilustra? Es que constitucionalmente es inviable, él ya Okay. ha sido vacado, se ha llevado a cabo una sucesión constitucional en la que su segunda vicepresidenta, que era la señora Boluarte, ha asumido el mando de la nación. Entonces, toda salida hacia adelante de ningún modo tiene en vista al expresidente Castillo. De hecho, él está ahora cumpliendo una prisión preventiva y además tiene en curso una serie de carpetas fiscales por los indicios de los que hablábamos de corrupción. Entonces, toda salida que el país tenga por delante no tiene en el panorama posible al presidente Castillo desde el punto de vista legal, ¿no? Sí, Sí hay que finalmente, decirlo, sí. sí, perdón. Finalmente, ¿cómo cree usted que se puede solucionar esta situación tan difícil? ¿Vía constituyente? ¿Adelanto de elecciones? ¿Cuál sería la mejor vía, según su opinión? Sí, como hablábamos al inicio, es complejo. Sin embargo, Sí, yo creo que se esperaba mucho del gobierno de la presidenta Boluarte también, en tanto asumía después de una situación tan crítica como la que ya hemos descrito, y se esperaba que tuviera gestos que llamaran al diálogo nacional y que se abriera una etapa en la que pueda recogerse los pedidos de toda la población del interior del país y las demandas que además tienen bastantes décadas de postergación, no sí, solamente las más inmediatas, sino las que tienen larga data. Sin embargo, como ya también decíamos, esta medida de la militarización del estado de emergencia ha quebrado toda posibilidad de un diálogo efectivo y lo que tenemos ahora es el uso desproporcionado de la fuerza que nos ha llevado inclusive a la criminalización de la protesta, sí. Bueno, porque y por otra tenemos, parte, a que la fiscalía acuse a Dina Boluarte de genocidio, ¿no? Entonces allí también se avisora una lucha de poderes. sí, el día de ayer la Fiscalía ha formalizado una carpeta fiscal en la que se va a iniciar investigación a la presidenta Boluarte, a su premier Otárola y a los ministros responsables de la cartera de Interior y Defensa por los hechos que han sucedido. Sin embargo, no se favorece un clima para el diálogo. Ayer el premier estuvo en el Congreso para el voto de investidura de su gabinete y lejos de tener un discurso conciliador, más bien ha tenido un discurso Sí, confrontacional, sí, de cierta prepotencia en el que se señalaba que no se iba a menguar en el uso de la fuerza que permite la ley para restablecer el orden. Entonces, yo veo la salida bastante lejana, hay que sí, decirlo. Hay muchos pasos que dar y este gobierno los está dando, pero sí, en reversa. sí. Entonces, Lamentable, el camino hacia la salida, digamos que está en un estancamiento en tanto no se complicado. comprenda Sí, que el sí, clamor ciudadano tiene que escucharse, que sí, tiene que señalarse la violencia si es que existe, pero no es sí. justificable que personas estén perdiendo la vida al hacer el ejercicio de su derecho a la A la protesta. protesta, así es. Entonces, Bueno, si eso sigue siendo algo que se está perdiendo sí, de vista sí, desde que tienen el poder ahora, entonces la salida es difícil. Tenemos voces que inclusive piden la renuncia de la sí, presidenta Boluarte, sí, piden la renuncia de la mesa directiva del Congreso y piden que se elija un nuevo presidente o sí, presidenta del Congreso que pueda asumir tal cual. la presidencia del país. Sí. Mm, Y hay El voces clima más es ese. allá, Patricia, que dicen incluso que se Uh-huh, vayan todos. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos vino encima. Queremos agradecer su me imagino. participación con nosotros y bueno,
mucha suerte, ¿no? Y uno le pide desde aquí, pues, a Dios bueno, estos caminos de nuestra hermana nación que tanto queremos como el Perú, pues bueno, se alivianen y logren la concordia. Patricia Paniagua, politóloga, hija del expresidente peruano Valentín Paniagua, quien lideró la transición post-Fujimori. Momento de la pausa, ya venimos.